¿Cómo puede impactar en Uruguay que Javier Milei sea electo candidato a presidente en Argentina? Un tema más que candente, así que quédate hasta el final del video porque vamos a estar analizando algunos artículos y algunas opiniones de expertos sobre este tema de Javier Milei. Vamos a comentar ahora también un artículo del diario El País que dice, acá habla más sobre el tema de los partidos de la coalición, sobre la posibilidad de que Milei sea presidente de Argentina. Esta es una nota del 15 de agosto, post lo que fue las PASO en Argentina. Dice, el batacazo electoral de la vecina orilla produce incertidumbre dentro de las filas oficialistas, aunque entienden que su discurso se va a moderar y que no habrá impacto negativo en Uruguay. Dice, lo que pasa del otro lado del Río de la Plata siempre es mirado con atención absorta por el gobierno de turno en Uruguay, y ampliaría no solo al gobierno, sino todo lo que es el sector empresarial y sobre todo nosotros que estamos aquí en la parte turística y inmobiliaria. Lo que pasa en Argentina siempre es fundamental y afecta de sobremanera en la actividad, porque lo que ocurra allá impacta antes o después en la realidad económica y política local, sobre todo cuando en Argentina se avecinan cambios drásticos, fenómeno que se registra más a menudo de lo que los uruguayos quisieran. Interesante comentario. El batacazo que dio este domingo el economista liberal libertario Javier Milei al alcanzar el 30.4% en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, superando al opositor Juntos por el Cambio y al gobernante Unidos por la Patria, generó en el oficialismo uruguayo la natural sorpresa que se expandió entre los argentinos, pero sobre todo incertidumbre por el desenlace de esta película en todas sus aristas. Es decir, si Milei mantendrá el radicalismo de su discurso y si en caso de obtener el gobierno en octubre o en noviembre, en el caso de que sea primera vuelta o segunda vuelta, llevará adelante la eliminación del Banco Central, la del Mercosur o la dolarización de la economía argentina, por citar tres medidas que afectarían directamente a la región y a Uruguay. Falta mucho o hay confianza en la moderación de las propuestas de Milei en el tramo que queda de la campaña, son comentarios comunes entre integrantes del gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque Milei reafirmó en las últimas horas que obviamente ratificará lo prometido hasta ahora y volvió a preguntarse en entrevista con el 13 por qué existe el Banco Central. En presidencia del Uruguay, esto es algo que el propio Lacalle Pou suele responder en público. Advierten que el gobierno no tiene ni posición ni especulación sobre el tema, a diferencia de los presidentes o voceros de los partidos de la coalición de gobierno, cuyas opiniones pueden resumirse así. Preocupan algunas señales sobre la salud democrática del país vecino, pero no hay mayores elementos para suponer todavía que vendrá un horizonte oscuro para Argentina y por ende para Uruguay, pese a las advertencias de los analistas. Acá, por ejemplo, un actor político en Uruguay, Pablo Mieres, actual ministro de Trabajo, dice: lo que pasa en Argentina siempre es importante para Uruguay y por lo tanto hay que estar mirando y escuchando. La única conclusión que sacaría es que es importante que los partidos políticos sean fuertes, dice Pablo Mieres. Por otra parte, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, dice el artículo ayer en rueda de prensa antes de viajar a Paraguay, que veo con preocupación lo que ha ocurrido, dijo el expresidente Colorado, según recogió Telemundo, porque el discurso de Milei es un discurso muy disruptivo, de muy difícil aplicación, salvo en condiciones revolucionarias. Vamos a comentar ahora otro artículo interesante, en este caso de la web Ámbito, de su diario llamado Ámbito. ¿Cómo afectaría a Uruguay una dolarización en Argentina? Acá ya nos metemos directamente en lo que es la dolarización. ¿Qué efectos tendría en el escenario local? Dice, la dolarización ha estado en boca de muchos en las últimas semanas, sobre todo entre quienes observan con atención qué sucede en Argentina tras el sorprendente triunfo del candidato al presidente Javier Milei. En tanto, esta instauración del dólar como moneda nacional es una de sus principales propuestas y por la cercanía y estrecha relación que existe entre ambas economías, cabe preguntarse qué podría suceder en Uruguay si el economista libertario es quien ocupara la Casa Rosada. Dice, en primer lugar, es probable que entre las opciones disponibles para estabilizar la economía argentina, la dolarización,
que luce poco factible, sea la que mayor impacto negativo inicial genere en la actividad y en los ingresos, explicó a Ámbito el economista y gerente de la práctica de análisis económico de CPA Ferrere, Nicolás Sichevsky. Bajo este supuesto, en el corto plazo, Uruguay enfrentará una situación similar a la que enfrenta hoy en día en términos de diferencia de precio y demanda reducida por bienes y servicios uruguayos. O sea, lo que dice el especialista es acá que si hay una dolarización, en el corto plazo no tendría mayores impactos en Uruguay. Continúa el artículo, dice, la situación actual a la que se refiere Sichevsky es la importante diferencia cambiaria que existe entre Uruguay y Argentina, que deviene en una brecha de precios. Un diferencial estructural que se ve profundizado por la devaluación en el país vecino y el atraso cambiario con el fortalecimiento del peso que experimenta el mercado local. Mayormente aprovechada por los miles de uruguayos, un tema que está afectando y que probablemente afecte la próxima temporada, que día a día cruzan las fronteras en busca de precios más económicos en bienes y servicios. La contrapartida de esta situación es la menor cantidad de argentinos que vienen a Uruguay, cuando de este país proviene la mayor cantidad de turistas que recibe el país, no solo durante la temporada de verano, sino durante todo el año. Continúa Sichevsky diciendo, por otra parte, en la medida que la economía logre estabilizarse luego de la dolarización, es factible que los sueldos en dólares comiencen a recuperarse y la economía argentina se encarezca, similar a lo ocurrido con la convertibilidad. En este contexto, Uruguay podría beneficiarse de los ingresos en dólares superiores de Argentina y parte de la pérdida de consumo que ocurre hoy en día, o sea, uruguayos que consumen en Argentina, obviamente al encarecerse Argentina, los uruguayos que están yendo a comprar a Argentina no irían, y además al mejorar lo que acá Sichevsky dice, el sueldo en dólares de los argentinos, probablemente esos argentinos vengan nuevamente a vacacionar y a invertir en Uruguay. Pero interesante esta parte de acá. El escenario positivo sería demasiado breve, dice Sichevsky. En el mediano o largo plazo, la dolarización exacerba los shocks externos, lo que puede agregarle volatilidad al nivel de la actividad económica de Argentina, porque por transitiva puede tener efectos negativos en Uruguay. A ver lo que dice acá. Hay que ver, ¿no? O sea, lo que dice en resumidas cuentas Sichevsky es, en el corto plazo va a tener probablemente un impacto positivo, en el largo plazo de alguna manera el planteo de la dolarización no es sostenible en el tiempo y eso va a generar volatilidad a nivel económico, que es como lo que hay ahora, y efectos negativos en Uruguay posteriormente. Voy ahora con otro artículo del País ya para ir culminando, muy interesante también, este es del 15 de agosto, dice cuáles son los posibles escenarios económicos en Uruguay ante los resultados de las PASO en Argentina, y me voy básicamente acá, que dice ¿qué pasa si gana Milei? Bueno, dice lo siguiente, Bonilla, que es otro ¿cómo es? Especialista en temas económicos, considera que de ganar las elecciones Milei quedará con clara minoría en el Parlamento y esto podría derivar en problemas de gobernabilidad en Argentina. Hay mucha incertidumbre, no queda claro cómo puede gobernar y cómo lo hará durante 4 años, dijo Bonilla, agregando que esa incertidumbre se extiende a la economía. A su entender, la discusión de la dolarización que Milei ha puesto sobre la mesa es válida, pero no hay países del tamaño de Argentina que lo hayan hecho, por lo que sumando a su propuesta de eliminación del Banco Central, ve al candidato como un riesgo político y económico. No soy catastrófica, pero con un triunfo de Milei la probabilidad es que Argentina entre en una situación caótica. Esto sería malo para Uruguay y la región. Así que bueno, podríamos estar acá varios minutos más leyendo de estos artículos y cómo probablemente podría afectar para bien o para mal que Milei sea candidato o sea electo candidato a presidente de la Argentina, pero me interesa mucho saber, porque aquí yo no soy especialista y probablemente entre nuestros suscriptores y la gente que nos vea haya gente mucho más capacitada que yo y por qué no gente que sabe más, hasta capaz que los especialistas. Que opinen acá abajo, que me dejen los comentarios de qué piensan ustedes
si gana Milei, cómo puede afectar a la economía y a la actividad en Uruguay. Como siempre les pido y te pido, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like al video y seguime en Instagram como @PabloGasalla.